hermanos, tengo una alegría en mi corazón inmensamente grande. Poder estar aquí compartiendo esta liturgia de la palabra. Como les dije, la liturgia de la palabra, hoy no vamos a celebrar la misa, sino solo la liturgia de la palabra, en la catacumba de San Calixto. Recordando lo que le pasó a San Pablo en los Hechos de los Apóstoles, por qué lo estaban persiguiendo, por qué lo iban a meter en la cárcel, por qué lo querían hasta matar. A ver, ¿quién estaba pendiente de la primera lectura? Porque él creía en la resurrección de los muertos. Ah, bárbaro, ¿no? Y ese era el problema del pecado de Pablo, creer en la resurrección de los muertos, en la vida eterna. Y eso lo llevó a que lo persiguieran, a que lo mataran también, le quitaron la cabeza. Pero, ojo, no solamente Pablo, el recorrido que ustedes hicieron hoy, visitando las tumbas, las catacumbas de San Calixto, 20 kilómetros, escucharon, ¿no? 20 kilómetros bajo tierra. Vieron cómo están, como si fueran gavetas, metidos allí en las tumbas de los cristianos. Vieron los cuarticos donde celebraban el culto. Qué curioso, ¿no? Por creer en Cristo, por creer y proclamar la resurrección, la vida eterna, lo mataban. Oye, ellos no podían celebrar el culto cristiano como nosotros ahorita. El culto cristiano, la Santa Misa, la Santa Eucaristía. Eso no era el culto cristiano como dicen los protestantes. Ahí vamos para el culto, y no saben ni lo que es el culto, ni de dónde viene el culto. El culto cristiano que los mataban era la Eucaristía. Por eso lo celebraban en esos cuarticos, escondidos para que no los mataran. ¿Y escucharon lo que dijeron? Hubo un lugar donde dijeron, aquí agarraron al Papa no sé qué, y lo encontraron celebrando la misa, le quitaron la cabeza. Porque eso estaba prohibido, porque el único Dios para el emperador o para los romanos, para esa época, era simplemente el emperador, el rey. Y tener otro Dios, otro rey, era un problema. Por eso, recuerda que Herodes mandó matar a los niños para matar a ese rey, porque el único rey era el emperador. Los cristianos decían, no, el rey de nosotros no es el emperador, el Dios de nosotros no es el emperador, el Dios de nosotros es Jesucristo. Y entonces, pues vamos a perseguirlo, 300 años de persecución. Y ellos tenían que celebrar el culto bajo tierra, ya lo vieron. ¿Quién le dio la libertad para que pudieran dar el culto a Dios así como lo hacemos nosotros? Constantino. Entonces los adventistas, que son ignorantes de la historia, dicen, Constantino fundó la Iglesia Católica. A Petronilo le patina el coco, le patina el coco, le patina el coco. La ignorancia es atrevida. Constantino no fundó la Iglesia. Constantino sacó a los cristianos de las catacumbas. Ellos celebraban el culto lo celebraban en las catacumbas, no podían hacerlo públicamente. Constantino lo sacó para que celebraran el culto públicamente, les dio libertad, y ya vieron ayer la capilla de San Juan de Letrán, San Pedro allá, la del Vaticano, que fueron los primeros templos construidos por los primeros cristianos. ¿Captan? Hacia el año 320 en adelante, después que Constantino se convierte. Constantino se convierte hacia el año 313 por allá, y comienza lo que es la conversión. Después, ya en el 327, ya comienza a darse esa libertad a los cristianos. Y se construyen los primeros templos cristianos, 327. Miren ustedes, de modo que hablaba con un sacerdote y me decía, creo que fue el padre, quizás fue, ¿cómo que? Romero, ¿no? Sí. Y que estábamos hablando sobre Roma, creo que fue él, si no fue otro. Les decía que Roma estamos visitando los museos del Vaticano, y Roma es un museo gigante, un museo que guarda lo antiguo de la humanidad, pero también lo antiguo del cristianismo. Y ahí estamos nosotros. Nada de los protestantes, nada. Celebraban la misa en las catacumbas, vieron los cuarticos donde celebraban la misa. Los protestantes no celebran misa, Eucaristía. Vieron cómo tenían las imágenes del buen pastor, la imagen del pez, la imagen de cómo es la palomita, la imagen.
¿Cuántas imágenes? Incluso la última cena. Las imágenes, la cruz, que eran símbolos ya hacia esa época. Los protestantes no saben eso. Y ahí metieron a los primeros cristianos, los enterraban, ¿vieron? Ahí no hay ningún protestante, todos católicos. Ah, bárbaro, ¿no? ¿Y no es que ellos son los primeros cristianos? Vaya, a engañar a los tontos. Vengan a Roma, vean el origen del cristianismo. No se instruyen, no leen, no son capaces de buscar a ver. Entonces dicen, la historia es del diablo. La historia es del diablo no. Que en la historia nos damos cuenta que ustedes son unos mentirosos, que ustedes nacieron ayer. Entonces ellos no son capaces de ver la riqueza del cristianismo, el origen. Ese museo donde está toda la historia de 2000 años del cristianismo. Usted y yo tenemos esa dicha, por eso mi corazón está lleno de gozo, de alegría. Y ahí están enterrados los que creían en la resurrección. ¿Y saben otro motivo por cuál lo mataban? Porque comían un tal Jesús, la carne de un tal Jesús. Eran caníbales. Los degollaban, los mataban por eso. Pero qué curioso, ¿no? Para que ustedes tengan una idea de qué era la persecución. ¿Se acuerda que yo les conté que yo fui a otro planeta donde hubo una pandemia y allá le cerraron las iglesias, le prohibían a los cristianos celebrar misa? A lo mejor ustedes escucharon esa historia de ese planeta. Eso era la persecución en los primeros siglos cristianos. Yo para celebrar misa, ¿sabe dónde celebré yo misa? En el campo, en el monte. Van a ver los videos cuando los coloqué. Para celebrar misa, no podía celebrar la misa, los ten prohibidos. La policía, la guardia nos prohibía celebrar la misa. Y teníamos que hacerlo escondida. Eso lo hicieron los cristianos, pero no en el campo porque los agarraban, los decían en las cuevas. Y allí cuando los agarraban los mataban también. ¿Ya tienen una idea de lo que era la persecución? Bueno, hacia allá el nuevo orden mundial está haciendo el ejercicio de ver cómo va a perseguir a la iglesia y cómo va a querer destruir a los cristianos. Pero usted y yo no estamos dispuestos, no estamos preparados para dar la vida como aquellos primeros cristianos. No estamos dispuestos, no estamos preparados, no hacemos nada, ¿verdad? Comenzando por los sacerdotes. Me quedo tranquilo, nada, que el pueblo se muera sin Dios, sin fe, sin nada. El centro y culmen de la vida cristiana, que es la Eucaristía, no la celebro. ¿Por qué? Porque me prohibieron, me cerraron las iglesias, me prohibieron. Y el pueblo, que se quede sin nada. La confesión, no, nada. Eso pasó. Y los cristianos no tenían la libertad. Bueno, lo mismo que le dice San Pablo. Pero ahora quiero centrarme un poquito en el Evangelio de hoy, muy importante. El Evangelio de hoy, San Juan capítulo 17, versículo 20 en adelante, nos viene a mostrar dentro de la oración sacerdotal de Cristo el deseo del corazón de Cristo. A ver quién estaría dispuesto a complacer a Cristo en el deseo que Él tiene. ¿Quién estaría dispuesto a complacerlo en su querer? Levante la mano que esté dispuesto. ¿Ah, están dispuestos? No, unos poquitos. Los otros no están dispuestos o no escuchan. A ver quién está dispuesto. Vamos a ver cuál es el deseo de Cristo. Vamos a escucharlo. El deseo de Cristo. Lea el versículo 21. Que todos sean uno. ¿Cuál es el deseo de Cristo? Que todos sean uno. Pero ¿cómo vamos a ser todos uno? Eso, en la ley de la matemática, todos no podemos ser uno. Eso no. 1 más 1 son 2, más otros son 3, más otros son 4. Entonces no puede ser uno. En la ley de la matemática no, pero aquí estamos hablando de otra cosa. Aquí estamos hablando de la fe. Que todos sean uno. Ese es el deseo. Jesús le suplica al Padre. Si ustedes ven desde el versículo 1, Jesús levantó los ojos al cielo y dijo, Padre, habla con el Padre. ¿Cómo es que dice el versículo 1? Padre, ha llegado la hora. Entonces él comienza a hablar con el Padre. Y en la súplica que él le hace, la súplica sacerdotal al Padre, es que todos sean uno. Como él y el Padre son uno. Como tú y yo somos uno, dice el Señor. Así que también ellos sean uno en nosotros, dice el Señor. Pero qué curioso. Vamos a leerlo pues desde el 20. No ruego solo por estos. ¿Cuál es la palabra clave? No ruego solo. ¿Qué es lo que está haciendo Cristo? No ruego. No ruego
solo por esto. Mire que está rogando. ¿Y quién significa estos? No, los apóstoles que estaban ahí. Estos, los que estaban aquí. Estos. Ahora mire donde vamos a estar nosotros. Pongan cuidado. Ahí no estábamos nosotros. No ruego solamente por estos, sino también por todos aquellos que creerán en mí por su palabra. nosotros. ¿Me captan la idea? Bueno. Jesús está rogando, queridos hermanos, que todos sean uno. Pero está rogando no solo por estos, está rogando por aquellos que vendrán después de estos. Pero, la lupa, ¿cómo es que los que vendrán después, junto con estos, serán uno en el Padre y en el Hijo? ¿Ponemos la lupa para ver? Otra vez, el 20. No ruego solo por estos, Por estos, los apóstoles, los que estaban ahí en ese tiempo. sino también por aquellos Futuro, todos, les llevamos 2000 años que tenemos, los que enterraron allá, los que enterraron aquí en las catacumbas, los que ya murieron antes que nosotros. que creerán en mí Que creerán en mí, atención, respiren profundo, creerán en mí. ¿Cuál es la clave para que la gente crea en Jesús? por su palabra. Bárbaro. La palabra es importante. La palabra es importante. Porque dice que creerán en mí por su palabra. ¿Pero cuál palabra? Estamos en el versículo 20. Miremos el versículo 17. ¿De cuál palabra está hablando? Conságralos mediante la verdad. Tu palabra es verdad. Ya. La palabra de Dios ha sido confiada en estos. Estos le van a predicar a otros. Y esos otros van a creer en Cristo y todos van a ser uno gracias a esa palabra. Porque han sido consagrados en la verdad. Y tu palabra es verdad. A través de la palabra de Dios se logra la unidad deseada por Cristo. Esa unidad que se está perdiendo en la iglesia. Esa unidad que hoy suenan todas las alarmas. Todas las alarmas. Todas las alarmas se encienden. ¿Por qué? Porque no se está predicando la palabra. ¿Por qué? ¿Por qué no podemos celebrar la misa ahorita? Porque no hay tiempo para la palabra. ¿Por qué Europa anda como anda? Porque no hay tiempo para la palabra. Solo la Eucaristía sin palabra, sin predicación. Pero la fe, ¿de dónde viene? De la palabra. ¿Por qué los templos tan hermosos de tantos tiempos están siendo cerrados y son ahora para discotecas? Ahora lo venden para otras cosas. Porque está faltando la palabra. Porque los curas nos dedicamos solamente 20 minutos la misa, 30 minutos la misa y falta la palabra. Entonces, falta la fe, agarren las iglesias para lo que quieran. Y para allá vamos si no hacemos caso a la Biblia, que es a través de la palabra donde todos serán uno. Donde todos vamos a ser santificados por la palabra. Santifícalo. ¿Cómo es el 17? Conságralos mediante la verdad. Tu palabra es verdad. Entonces Jesús pide no solo por esto, sino los que vendrán después, que creerán en la palabra. Repita el 20. No ruego solo por estos, sino también por todos aquellos que creerán en mí por su palabra. Tenemos que aferrarnos a la palabra. Esos que creerán en mí, ustedes y yo. Pero ¿cómo vamos a creer en Cristo? Por la palabra. Entonces, no hay otro camino, no hay otro camino. Si ustedes quieren agarrar otro camino, agarren otro camino, pero vean el ejemplo de Europa, que ya están perdiendo la fe. Porque no quisieron agarrar el camino de la palabra. Abandonaron la fe. Están abandonando la fe. Y para allá vamos nosotros si no nos aferramos a la palabra. Pero bueno,
Entonces Jesucristo dice que los encomienda al Padre para que crean en la palabra a través de la predicación de esto. Ojo, lo último que leyó. Que creerán en mí por su palabra. ¿Otra vez? Que creerán en mí por su palabra. Y si se callan la boca, se acabó quien crea. Porque ¿cómo van a creer? Por su palabra. Que creerán. Que creerán en mí por su palabra. Pero si los curas no predican, ¿cómo van a creer las nuevas generaciones por su palabra? ¿Cómo van a ser uno? ¿Cómo? Con razón hay tantas sectas, ¿no? ¿Por qué han aumentado las sectas? Porque los curas han callado, ya no predican la palabra. Y para que sean uno, tienen que ser por la palabra de estos que Él dejó. Y si estos callan, ¿se acuerda que dijo Jesús? Si estos callan, los protestantes hablan. Las piedras hablan, refiriéndose a los protestantes, los ateos. Y no estamos viviendo eso. Claro que sí, porque ellos, los discípulos, han callado. Bueno, ahora, la gente va a creer por la palabra de los discípulos del Señor. Así es que creen. Y así entonces es que se propaga el evangelio en el mundo para llegar a lo que es la salvación. Ser capaces de dar la vida por proclamar la palabra. Sigue. Que todos sean uno, como tú, Padre, estás en mí y yo en ti. La palabra lleva como consecuencia, trae como consecuencia la fe. Pero no solamente la fe, permite que todos sean uno. Aquí es donde está lo que se llama el ecumenismo. Que Cristo quiere que todos sean uno. Pero no como hoy hay un grupo moderno que dice que ecumenismo es un supermercado de religiones. Metamos todas las religiones en un saco y eso es ecumenismo, que cada uno predique lo que le dé la gana, que cada uno crea lo que le dé la gana, y entonces se llama ecumenismo, que no es así, que según la Sagrada Escritura, incluso que según el Concilio Vaticano II, Unitatis Reintegratio, desde el 9 al 12, dice que el ecumenismo es que todos nos aferremos a la palabra de Dios, todos los que nos llamamos cristianos, para que mirando lo que dice la Sagrada Escritura, nos reunamos en la una y única iglesia, así lo dice literalmente, en la una y única iglesia que fundó Cristo, que es la Iglesia Católica, y celebremos la Eucaristía, que es el único culto que Cristo dejó en el Nuevo Testamento de adoración a Dios, donde todos por medio de la palabra lleguemos a ser uno en un cuerpo. Lo dice el Vaticano II. Entonces hoy hay un grupo de gente que dice, yo soy ecuménico. Fui a una comunidad y no me dejaron predicar porque eran ecuménicos. Le dije, ¿qué es eso? Dije, bueno, los domingos nosotros no tenemos ningún cura aquí. El domingo viene y nos predica el pastor. Porque nosotros somos de la Renovación Carismática y somos ecuménicos. Y los retiros espirituales no nos los da ningún cura, nos los da el pastor protestante. Porque somos ecuménicos. Y ahorita hay como que universidades ecuménicas que dan teología incluso a seminaristas, a sacerdotes. Dan teología los protestantes. ¿Y qué teología van a dar? Nadie da lo que no tiene. Ellos no van a dar la teología católica, van a dar la teología protestante. Esto significa que en el futuro ya no seremos, como dice Cristo, uno, sino que dentro de la misma iglesia, separados cada quien por su lado por la teología protestante. ¿Cuál es la teología protestante? Cada quien interpreta las escrituras por su propia cuenta como le da la gana. Esa es la teología protestante. Y eso es lo que estamos viendo en el mundo, con un mal llamado ecumenismo que no es. El ecumenismo de Cristo es que todos seamos uno, como tú y yo somos uno. Y ese ecumenismo lo expresa Pablo, San Pablo. Allá en Efesios capítulo 4, versículo 4 en adelante. San Pablo tiene el mismo pensar de Cristo.
Con razón, con razón. San Pablo fue capaz de dar la vida por Cristo. Con razón San Pablo fue un gran evangelizador. Porque San Pablo tenía metidas las palabras de Cristo en su mente. Que todos sean uno, como tú y yo somos uno. Pues Pablo lo refleja en Efesios capítulo 4, versículo 4. Oigan. Un solo cuerpo. Dele el 3. Mantengan entre ustedes lazos de paz y permanezcan unidos en el mismo espíritu. Unidos, que todos sean uno. Permanezcan unidos. El mismo querer de Cristo. En un mismo espíritu. Atención, ¿cómo es que vamos a tener el ecumenismo? La unidad de los cristianos. A ver, escuchen. Un solo cuerpo. ¿Cómo es la unidad de los cristianos? Un solo cuerpo. ¿Cómo es la unidad de los cristianos? Un solo cuerpo. No me pierda aquí, padre. Si no saben qué significa un solo cuerpo, ¿de qué cuerpo está hablando Pablo? Vamos a ver Colosenses 1, Colosenses 1, 18, más claro, pero que también está en Efesios 1, 22, pero me gusta más Colosenses 1, 18. Y Él es la cabeza del cuerpo, es decir, de la iglesia. Ah, ¿ya entienden qué es el cuerpo? ¿Y qué dice Pablo? Otra vez en Efesios 4. Un solo cuerpo. ¿Y qué es el cuerpo? O se lo traduzco en castellano. Una sola iglesia. Ese es el ecumenismo. Y está en el Vaticano II también. Una sola iglesia. Un solo cuerpo. Pregunto a los que hablan de ecumenismo ahorita modernos. ¿Usted está de acuerdo con Cristo que todos sean uno? ¿Está de acuerdo con Pablo que guardar la unidad? Y para guardar la unidad, en primer lugar, un solo cuerpo. ¿Está de acuerdo con eso? No, es que yo soy moderno, es que yo soy de la teología de la liberación, de la teología. ¿A mí qué me importa? Yo lo que quiero es que ustedes vean lo que dice la Biblia. Lo demás pregúntenme si me importa. Yo soy sacerdote del Dios Altísimo y tengo que proclamar la palabra porque dice, pido no solo por esto, pido por los que creerán por la palabra de ustedes o la palabra de esto. Y entonces yo me aferro a la palabra de Cristo y a la palabra de los apóstoles. Ahí está la palabra de Pablo. Que todos sean uno. ¿Cómo? Primero, un solo cuerpo. A ver, cualquiera podría decir, bueno, pues este cuerpo lo pueden conformar, aleluya, gloria al Señor, pues todos los protestantes unidos que se vengan, hagamos un supermercado de religiones y ahí es un solo cuerpo, porque todos pertenecemos al cuerpo de Cristo, porque todos somos bautizados, aleluya, gloria al Señor, entonces todos somos un solo cuerpo espiritualmente, es decir, una sola iglesia espiritualmente, tanto católico como protestante. Y ya va, ¿dónde lo leyó? ¿Dónde lo dice? Porque voy a seguir leyendo que San Pablo, antes de que salieran esos teólogos a decir esas barbaridades que no son bíblicas, Pablo sustentó la base de la unidad, del ecumenismo. Un solo cuerpo, primero. Y luego... Y un mismo espíritu. Y un mismo espíritu. Le pongo un ejemplo. El espíritu de Santa Isabel, que refiriéndose a María, ella llena del Espíritu Santo, dijo, ¿y quién soy yo para que venga a verme la madre de mi Señor? Ese lo dijo el Espíritu Santo. Ahora el espíritu de los protestantes dice, María es una prostituta, María es una cualquiera, María no es importante para nosotros. Ese es otro espíritu, no es el mismo espíritu. Porque el Espíritu Santo de la iglesia, de los apóstoles, de la primera comunidad cristiana, le dijo, por medio de Santa Isabel, ¿quién soy yo para que venga a verme la madre de mi Señor? Gran respeto, ¿no? Gran respeto. Un solo espíritu. ¿Qué más? Vamos a ver si el ecumenismo es meter todas las religiones en un mismo saco. Vamos a ver. Un mismo cuerpo, un mismo espíritu. Pues ustedes han sido llamados a una misma vocación y una misma esperanza. Una misma vocación y una misma. A ver, ¿será la misma esperanza la de los católicos que la de los protestantes? Porque tiene que ser una misma. Si lo metemos en un mismo saco, pregunto, ¿cuál es la esperanza de los testigos de Jehová? ¿Ir al cielo? Ellos no creen en el cielo. ¿Creen en la vida eterna en el más allá? No es la misma esperanza. Nosotros tenemos esperanza. Ellos dicen que ellos van a vivir 144,000 aquí en la tierra, pero para el cielo no existe. Vean la esperanza. ¿Cuál es la esperanza? Distinta.
¿Y qué dicen ellos? Muerto el perro, se acabó la sarna. ¿Esa es la esperanza suya, morir como un perro y se acabó? No, la esperanza suya es morir y encontrarse con el Señor. ¿Ve que la esperanza es distinta? Y la Biblia dice, una sola esperanza. Un solo Señor. Un solo Señor. Pregúntenle a los testigos de Jehová si Jesucristo es el Señor. No, es Superman, pero no es Dios. Es un solo Señor. ¿Qué más? Una sola fe. Pregunto. Ahí dice que hay que agarrar todas las religiones y meterlas en un saco, aunque tengan diferente fe. No, aquí dice que la unidad se logra. Un solo cuerpo, un solo Señor, un solo Espíritu, una sola fe. Aquí no dice que cada uno puede tener la fe que le dé la gana. Con el respeto de los teólogos que hablan del ecumenismo moderno, donde es agarrarlo y meterlo todos en un solo saco, sin distinción, y que cada uno predique lo que quiera y crea lo que quiera. Aquí dice que no, que la unidad es esa que pide Cristo, una sola fe. Pero es la misma fe la de los protestantes, porque es el mismo Dios, es la misma Biblia. No sea tonto. Primero, que no es la misma Biblia. Y segundo, que para algunos no es el mismo Dios. Porque para nosotros Jesucristo es Dios, y para los testigos de Jehová, Jesucristo no es Dios. Para los pentecostales unidos, la Santísima Trinidad es el diablo, y para nosotros la Santísima Trinidad es Dios. Padre, Hijo y Espíritu Santo, un solo Dios en 3 personas. Para ellos eso es Satanás. No me digan que creen en la misma fe, en el mismo Dios. Pero vean ustedes, a ver, dice una sola fe. ¿Será que los protestantes creen que Jesucristo es Dios y como es Dios fue capaz de quedarse en medio de nosotros en la hostia consagrada como lo prometió? ¿No lo creen? Díganme si es la misma fe. No, pero no importa, lo metemos en un mismo saco. No basta meterlo en un mismo saco. Para que haya la unidad que Cristo deseó, que todos en uno, es creyendo en la palabra de esto. ¿Y qué dice Pablo? Una sola fe. ¿Por qué hay tantos católicos que dicen tantas tonterías? Porque no leen la palabra. Y más que tonterías, porque van destruyendo la fe. Esta fe, ¿usted por qué Pablo dio la vida? Por Cristo. ¿Y por qué Pablo reconoce que la iglesia fue fundada por Cristo? ¿Y por qué Pablo deja de ser judío? A ver, hermanos, cuando Pablo se convierte, tarea para la casa, Hechos 9. ¿Se acuerda cuando Pablo se convierte que iba camino a Damasco? Pablo era un hombre creyente, ya lo vieron. Era fariseo, hijo de fariseo, criado a los pies de Gamaliel, capítulo 22 de Hechos de los Apóstoles. Era uno de los más creyentes del Antiguo Testamento. Pablo no tenía la convicción que el ecumenismo era meter toda la religión en el mismo saco, porque si no Pablo hubiese dicho, yo sigo siendo judío, que todos los judíos vengan, que no crean en Cristo, no importa, vamos, el ecumenismo es meternos todos en el mismo saco. No, Pablo era judío y Pablo se convierte, deja una religión que no tenía la fe del cristianismo, que no tenía la misma esperanza, que no tenía la misma el mismo cuerpo, y Pablo deja esa religión y se convierte. Hoy los teólogos dicen, no hay que dejar la religión que tiene, cada uno siga en su propia religión. Entonces, ¿por qué Pablo se convirtió? ¿O de qué se convirtió Pablo? ¿Y para dónde se fue Pablo? Entonces, ¿por qué Pablo, Dios no quiso que siguiera en la religión judía? Si allí tenían la misma Biblia. Si allí tenían el mismo Dios, es más, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, el Dios todopoderoso. Pablo no creía en otro Dios, Pablo creía en el Dios del cielo, en el que usted y yo creemos, pero no estaba en la iglesia que fundó Cristo. Ese era el pecado más grave de Pablo. Y Dios no le dijo, quédese ahí, que de todas maneras en cualquier religión es lo mismo. No, Pablo se tiene que convertir, y Pablo dice, allá en Gálatas capítulo 1, versículo 13, Pablo va a decir, ustedes me conocieron antes de mi conversión, ustedes saben cómo yo era judío, otra religión. Y cuando estaba en esa otra religión, ¿qué hacía yo? Vamos a ver, Gálatas 1:13. Ustedes han oído hablar de mi actuación. Ustedes han oído hablar de mi actuación, ¿cuándo? Anterior, cuando pertenecía a la comunidad judía. Él pertenecía a la religión judía, el mismo Dios.
las mismas sagradas escrituras conocidas hasta entonces. Era lo mismo Dios, la misma escritura. Allí se ora, aquí se ora, allá se canta, aquí se canta. Lo mismo. Pero ¿cuál era el problema de Pablo? ¿Cuál era el pecado de Pablo? Y saben que con qué furor perseguía a la iglesia de Dios. Bárbaro. ¿Cuál era el pecado de Pablo? Vean. ¿Cuál era el pecado de Pablo? Y saben con qué furor perseguía a la iglesia de Dios. Dios tiene ¿cuántas iglesias? Vamos a ver, ¿cuántas iglesias? Otra vez. Y saben con qué furor perseguí a la iglesia de Dios. Una sola iglesia tiene Dios. Y a pesar de que Pablo creía en Dios, no estaba en la iglesia de Dios. Y Pablo, porque creía en Dios, porque tenía celo apostólico, Pablo perseguía a la iglesia de Dios, lo mismo que hacen los protestantes hoy día. Ese es el pecado. ¿Cuál es el pecado de los protestantes? El pecado de Pablo, perseguir a la iglesia de Dios. Y hay tantos católicos ignorantes que dicen eso no es malo. Si no es malo, ¿por qué Pablo tuvo que convertirse? ¿Por qué tuvo que cambiar? ¿Y por qué aquí da testimonio? Ustedes son testigos. ¿Quién era yo? Cuando perseguía a la iglesia de Dios. Un solo cuerpo, la iglesia. Por eso Pablo viene a decir, para mantener la unidad, un solo cuerpo, la iglesia. Yo perseguía a la iglesia de Dios. No dice a la iglesia de Martín Lutero, a la iglesia de Pánfilo, de José Smith, de Elena de White. No. A la iglesia de Dios. ¿Cómo la perseguía? Dice Pablo. De eso se tuvo que convertir. Pero hoy dice la gente, no. Cualquier iglesia es lo mismo, cualquier religión es lo mismo. Con tal y crea en Dios, Pablo creía en Dios. Con tal y tenga las escrituras, Pablo tenía las escrituras. Entonces, ¿qué pasó? Entonces, no es que las escrituras no digan, es que la gente no lee la Biblia. Es que la gente no quiere creer en la Biblia. Sigue, repite lo que dijo y sigue. Y saben con qué furor perseguía a la iglesia de Dios y trataba de arrasarla. Trataba de acabar con ella, arrasarla, acabar con ella. Los protestantes también quieren hacer lo mismo. Pero no solamente lo dice aquí, lo dice en 1 Corintios capítulo 15, versículo 8. San Pablo viene a decir de nuevo que él perseguía a la iglesia. Y ese es el pecado que incluso ahora le remuerde a Pablo. Y dice, le remuerde tanto, dice, yo soy el último de los apóstoles. Incluso soy un aborto. ¿Sabe qué es un aborto? Un niño que muere antes de nacer ya está muerto. Dice Pablo, yo era así, por perseguir a la iglesia de Cristo. Muerto en vida, por perseguir a la iglesia de Cristo. Ponga cuidado, dale. Y se me apareció también a mí, iba a decir al aborto. Iba a decir al aborto. O sea, alguien que antes de nacer ya está muerto. ¿Y por qué Pablo estaba muerto antes de nacer? El último de todos. ¿Por qué es el último de todos? Porque yo soy el último de los apóstoles. ¿Por qué es el último de los apóstoles? Y ni siquiera merezco ser llamado apóstol. Bárbaro. ¿Por qué no merece ser llamado apóstol? Miren cómo la conciencia le remuerde a Pablo. ¿Cuál era el pecado? ¿Porque mataba? ¿Porque robaba? ¿Porque fumaba? ¿Porque tomaba? ¿O porque bailaba pegado? No. Por el pecado de los protestantes que nadie le ha dicho que eso es pecado. Porque ellos dicen que pecado es bailar pegado. Pero no saben que esto es un pecado. Que Pablo se consideraba el último de los apóstoles, un aborto. ¿Por cuál pecado? A ver, ¿cuál es el pecado? Pues perseguí a la iglesia de Dios. Dios tiene una iglesia, que todos sean uno. Como tú y yo somos uno. Dice Pablo, esa unidad se logra en primer lugar un solo cuerpo. Y dice Pablo, y el que persiga a esa iglesia y el que no esté de acuerdo, está muerto en vida, es un aborto. Yo lo hice, Pablo. Yo lo hice, dice Pablo. Y soy el último de los apóstoles por haber perseguido a la iglesia. Yo no entiendo cómo católicos se salen de la iglesia de Cristo porque el Espíritu Santo le dijo, sepárense de la iglesia y funden otra iglesia. Y la oración de Cristo y la petición de Cristo, el deseo de Cristo, que todos seamos uno. ¿Saben qué significa diablo?
el que divide, el que divide. A lo contrario, que todos seamos uno, ese es el querer de Dios, el querer del diablo es que todos seamos 1000, 10,000 sectas, o 20,000, 60,000 sectas. Contrario al de Dios. Y el católico ignorante dice, eso es lo mismo, que no es lo mismo, porque es un pecado tan grande que dice Pablo, es como ser un aborto, muerto en vida. Hoy el Evangelio nos dice, ¿quieren ustedes complacer el deseo y el corazón de Cristo? Sí, pues el deseo de Cristo es que todos sean uno. Un solo cuerpo, un solo espíritu, una sola esperanza, un solo Señor, una sola fe, un solo Dios, un solo bautismo. Y miren que ni eso guardan los protestantes, ni siquiera el solo bautismo, porque los hacen bautizar de nuevo. Tienen que arrojar el bautismo y bautizarse de nuevo. Así engañan a los tontos. Y cuando Pablo entonces, él comienza a predicar que todos sean uno, la unidad, vamos a ver, si me da chance le pongo esto, porque ya cuando nos toquen la puerta nos vamos. Antes que nos toque la puerta, vamos a ver, vean ustedes que aquí Pablo pide la unidad, un solo cuerpo, una sola fe, un solo espíritu. Pero también San Pablo advierte, Romanos capítulo 16, versículo 17. Estamos en Roma, ¿verdad? Pablo le escribió esta carta a la gente de Roma. Ahí estamos nosotros ahorita. Le escribió esa carta a Pablo. Y adivine qué le dijo a la gente de Roma. A los que estaban pasando por los momentos difíciles, a los que lo estaban haciendo atacados no solamente por el Imperio Romano, sino que aquellos también que estaban siendo atacados por otras falsas doctrinas, que estaban destruyendo la iglesia de Cristo. Porque aquí vemos cómo lo destruían matándolos, pero no solamente así, también querían destruirlo acabando con la doctrina. ¿Y qué dice Pablo a los romanos 16, 17? Hermanos, hoy se lo aplico a ustedes. Hoy no soy yo, no son palabras mías de yo, capítulos y versículos. Si lo quieren creer, lo creen. Si no lo quieren creer, pregúntenme si me importa, pregúntenme. Yo cumplo con el deber de decirle a ustedes. A ver, va. les ruego que... Les ruego que. Oye, ¿se acuerda que Cristo rogaba al Padre? Te ruego, Padre, no solamente por esto, sino por los que van a creer en la palabra de ellos, que todos sean uno. Ahora viene Pablo a rogar, les ruego que, hermano, el mismo ruego de Cristo. ¿Ve que Pablo seguía el corazón de Cristo? Quería complacer a Cristo, cosa que los católicos hoy no quieren, complacer a Cristo. Hoy quieren complacer a los hombres. Hay que ser tolerantes, hay que tener amor con todos, no hay que ponerse uno con nadie. ¿Para qué complicarnos la vida con los demás? De que cada quien haga lo que quiera. ¿Y por qué Pablo no? Les ruego, hermanos, otra vez. Les ruego que tengan cuidado con esa gente. Tengan cuidado con esa gente, con los malandros, para que no le roben la cartera en Roma. Ya a otros se le robaron, ¿no? Por allá una señora me dijo que lo habían robado también. Tengan cuidado con eso. No, con eso no tanto. Le roban la plata, le roban la cartera, eso no importa. Se puede buscar otro. ¿De qué gente está hablando? Tengan cuidado con esa gente que va provocando divisiones. Bárbaro, que todos sean uno, Padre. Mantengan la unidad de la fe, un solo cuerpo, la unidad del Espíritu, un solo cuerpo, un solo Espíritu, una sola esperanza, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios. Pero para que ustedes se mantengan en esa unidad, deben estar atentos. ¿Qué es lo que hay que hacer otra vez? El 17. Les ruego que tengan cuidado con esa gente. ¿Cuál gente? Que van provocando divisiones. ¿Y qué nombre le pondremos? Matarirerireron. Le pondremos protestantes, matarirerireron. Pero el ciego no quiere ver. Y dice Jesús, no hay peor ciego que el que no quiere ver. Pero está escrito. Eso es falta de tolerancia. Reclámenselo a Pablo. Eso es falta de amor, reclámeselo a Cristo, que inspiró a San Pablo. No me lo reclamen a mí.
¿Saben qué? ¿Por qué yo me quemo las pestañas y las neuronas las gasto grabándome la cita? Ustedes saben que eso no es fácil, ¿verdad? Saben que eso es difícil, ¿verdad? ¿Saben por qué yo me las gasto? Para que ningún protestante y ningún católico en el mundo me diga que eso son palabras mías de yo. Para taparles la boca. Para que me mienten la madre si quiere, pero no me pueden refutar. Para que vean que es con autoridad, que es la verdad de Dios. Ya pueden decir lo que les venga en gana. Es que el teólogo, a mí que me importa lo que diga el teólogo. Es que Julano, a mí que me importa ese Julano. A mí me importa lo que dice Cristo. Porque a través de su palabra vamos a creer en Él y vamos a alcanzar la salvación. Santifícalos en la verdad. Tu palabra es verdad. Cuando yo no creo en la palabra me convierto en creyón. Y ando diciendo que ecumenismo es que yo reciba a todos los protestantes que lleguen a la casa y le digan, ajá, y les crea a todos y me vaya y celebre el culto con ellos y celebre el culto con el otro, celebre el culto con el otro. Un amigo aquí del Padre Marcos, allá en la diócesis del Padre Marcos, le dijo a la gente, si llegan aquí los protestantes de cualquier secta, recíbenlos. Vayan al culto con ellos. Sí, vayan al culto con ellos. Pero el que vaya a escuchar la predicación del cura Toro, queda excomulgado de la iglesia. Y una catequista que tenía pantalones en el puesto, le dijo, disculpe padre, ¿por qué? Dijo, porque aquí somos ecuménicos. Y le dijo, padre, ¿y qué es ecuménico? Que aquí se recibe a todos. Bueno, pues si aquí somos ecuménicos y aquí se recibe a todos, pues recibamos a los protestantes, pero también recibamos al cura Toro. Dijo, a ese no, queda excomulgada si usted recibe al cura Toro. ¿Y por qué? Porque para él el ecumenismo es meter todo en un mismo saco. Pero dice la Biblia, para mantener la unidad es necesario tener cuidado con esa gente que van provocando divisiones. El diablo es el que divide. La división no es de Dios, es obra de Satanás. Juan 17, 21. Cristo quiere la unidad. Juan 17, 21. Cristo quiere la unidad. El sectarismo está invadiendo Latinoamérica. Y es la conquista que hacen los gringos de buena técnica. La división no es de Dios. Y lo dice Pablo, ¿no? Es obra de Satanás. Cuídense. Juan 17, 21. El querer del corazón de Cristo. Cristo quiere la unidad. Ya se está viendo en la familia. Ya no hay unión. Marco católico, Benjamín sabático, Mari testiga, Luz en mormón. La división no es de Dios, es obra de Satanás. Juan 17, 21. Cristo quiere la unidad. Juan 17, 21. Cristo quiere la unidad. De aquí tenemos que salir fortalecidos. Usted me hace señas cuando ya nos corten el tiempo, ¿sí? Me hace señas cuando ya nos den tiempo. Si no nos llaman a callar, usted se queda calladita. Entonces, vean ustedes, la unidad que Cristo quiere. Aquí, en las catacumbas de San Calixto, murieron por mantener la unidad, por mantener la fe, por estar unidos a Cristo. Derramaron su sangre. ¿Vieron las flores rojas y blancas? Símbolo de sangre, mártires aquí. Pero símbolo de santos, blancas, santos, aquí. Qué lindo, ¿no? Donde nosotros estamos pisando. Si ustedes y yo de aquí no salimos con el deseo de ser santos, y no salimos con el deseo de ser mártires, dar la vida por Cristo, les aseguro que hemos perdido el tiempo, y no solamente el tiempo, también la plática que gastaron para venir para acá. Lo perdieron todo, porque aquí es un llenarse
llenarse de fe espiritualmente para poder lograr con lo que hicieron los primeros cristianos y dar la vida por Cristo. Y de aquí tenemos que ser testigos y de decir a los protestantes cuando les lleguen a la casa, mire que vengo a predicar, vaya a Roma y vean ustedes, allá está la historia. Cada lugar es una historia del cristianismo que nosotros podemos vivir. Pero entonces dice Pablo, para poder vivir la fe, esto es lo que yo no entiendo. ¿Cómo hay teólogos en la Iglesia Católica que digan lo contrario? Dice Pablo que para vivir esa fe necesitamos tener cuidado con esa gente que va provocando divisiones y dificultades, saliéndose de la doctrina que han aprendido. Más claro no puede ser. Provocan divisiones y se salen de la doctrina que han aprendido. Por eso dice Jesús, ruego no solo por esto, sino por aquellos que van a creer en la palabra de esto. O sea, va de generación en generación la tradición de la iglesia. Lo que se llama la sucesión apostólica, no solamente en los obispos, sino también en la doctrina. Pero, qué importante, subrayen la palabra doctrina. A ver, ¿cómo es otra vez? Saliéndose de la doctrina que han aprendido. Aquí no se trata, queridos hermanos, con esa cortina de humo que ponen los protestantes y los teólogos católicos que ya mañana serán protestantes. A ver, aquellos que dicen, es el mismo Dios, es la misma Biblia. Aquí no habla nada ni del mismo Dios ni de la misma Biblia. Aquí habla cuídense de aquellos que vienen sembrando divisiones. ¿Qué más? Saliéndose de la doctrina. A ver, subrayen eso, otra vez. Saliéndose de la doctrina. Otra vez. Saliéndose de la doctrina. El pecado no es que tengan otro Dios o que tengan otra Biblia. Eso no le importa a Pablo. A Pablo lo que le importa es que se han salido de la doctrina que han aprendido. Se salieron de la doctrina que han aprendido. 2000 años se ha enseñado esta doctrina. Entonces vienen ahora los protestantes con otra doctrina. Porque yo tuve una revelación, aleluya, gloria al Señor. A mí me habló el Espíritu y me dijo, Pánfilo, funde una nueva iglesia y enseñe estas tonterías. Eso me lo reveló el Espíritu Santo. No, Señor. Porque el Espíritu Santo viene a recordar lo que ya han aprendido. Él les recordará, dice Cristo. Y estamos en la espera del Espíritu Santo, la celebración de Pentecostés. El Espíritu Santo viene a recordarnos lo que ya hemos recibido, lo que se ha enseñado dentro de la iglesia. No viene a cambiar, viene a recordar. Entonces, usted y yo debemos tener presente que cuando se toca la doctrina, cuando se cambia la doctrina, ¿qué es doctrina? Doctrina. Ustedes se dan cuenta que cuando los guerrilleros agarran a los jóvenes, los adoctrinan. Cuando los comunistas quieren imponer, cambiar la mentalidad, agarran un poco de tontos y se los llevan a Cuba, o a Venezuela, o a Nicaragua, o a cualquier otro lugar, y los adoctrinan. ¿Y qué es adoctrinar? Meterles la enseñanza que ellos quieren. Entonces dice Pablo, la doctrina, la enseñanza de Cristo ya está. El que venga con otra doctrina, cuídense de esa gente. ¿Y qué dice Pablo? Esa gente no sirven al Señor. ¿A quién van a servir? Vamos a ver. Aléjense de ellos. ¿Ah? Aléjense de ellos. Pero ¿cómo? Si el ecumenismo dice que tenemos que estar todos unidos en un mismo saco, no importa la doctrina. Lo mismo, al fin y al cabo es el mismo Dios, aleluya, gloria al Señor. Es la misma Biblia, ¿cómo nos vamos a alejar? Eso es ser falta de tolerancia. Eso es no ser tolerante, aleluya, gloria al Señor. Eso es falta de amor. La ignorancia de las Escrituras lleva incluso a teólogos católicos a decir esas barbaridades. Pero no, la Biblia dice otra cosa. A mí me podrán excomulgar si quieren. Pero ojo, la palabra de Dios está clara. Ustedes lo pueden leer, Romanos 16, 17 en adelante. Mire, pero aquí está clarito lo que dice la Biblia. Y es la doctrina de la iglesia. Y es doctrina de la iglesia.
Porque la iglesia lo ha enseñado y lo sigue enseñando. Solamente que hay miembros de la iglesia que se creen más papistas que el Papa. Y entonces no toman en cuenta la doctrina que se ha enseñado a lo largo de 2000 años. ¿Qué es lo que están pidiendo ahorita algunos obispos alemanes al Papa? Cambiar la doctrina. ¿Y qué le ha dicho el Papa? El Papa le ha dicho, si quieren irse para otra doctrina, no tienen que fundar otra iglesia. Ahí están los protestantes, escojan a cuál se quieren meter. Muy sabio el Papa, muy sabio. Escojan la que ustedes quieran, no tienen que fundar otra iglesia. Ahí agarren. Ahí hay un supermercado de religiones, escojan la que ustedes quieran. Pero si quedan en la iglesia católica, la doctrina de la iglesia permanece para siempre. Porque dijo Cristo, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin. Se lo digo después que dijo, enseñen lo que yo les he enseñado a ustedes. A ver, ¿y cuál es el problema entonces de esa gente que viene con otra doctrina? Esas personas no sirven a Cristo. La división no es de Dios, es obra de Satanás. Juan 17, 21. Cristo quiere la unidad. Juan 17, 21. Cristo quiere la unidad. Esas personas no sirven a Cristo Jesús. Pero para poder engañar a la gente, ¿qué nombre se ponen? Cristiano. Y hay católicos que dicen, mi mamá se metió a cristiana, tonto. ¿Y antes qué era? Antes era católica. Católica. Era cristiana. De los cristianos de los primeros siglos, de los que estamos visitando en las tumbas, en las catacumbas. De los que dieron, vamos a verlo allá en el Coliseo Romano, creo que hoy o mañana, no sé, que vamos a visitar el Coliseo Romano, donde murieron miles de cristianos. Ni un evangélico, ni un testigo de Jehová, ni un pentecostal, ni un mormón, ni un adventista, ni un testigo de Jehová. Entonces, ¿qué cristianos? Fueron cristianos de los, dicen los mexicanos, de los de hueso colorado. De los propios, de los verdaderos, de los que llevan 2000 años, que vienen de Cristo. Ahí no murió ningún protestante. Ay, ¿qué pastor protestante? Que me diga cualquier protestante en el mundo, lo reto. Que me dé el nombre de algún pastor protestante que haya muerto en las primeras comunidades cristianas, en el Coliseo Romano, porque lo mataron por ser cristiano. O por celebrar la misa. ¿Qué cuento? Solamente en la iglesia católica. Entonces, esa gente no sirven a Jesucristo. Y si no sirven a Jesucristo, ¿por qué lo hacen? ¿Por qué lo hacen? Sino a sus propios estómagos, engañando a los ingenuos con palabras bonitas y piadosas. ¿Por qué lo hacen? Engañando a los ingenuos, sino a sus propios estómagos. ¿Por qué lo hacen? Sino a sus propios estómagos. Porque quieren tener platica para llenar su barriga, sus cosas materiales. Pero, ojo, quieren las cosas materiales, pero otra vez. Sino a sus propios estómagos, engañando a los ingenuos. ¿Cómo engañan a la gente? Y ojo, no engañan a los que están firmes en la fe. No engañan a los creyentes. ¿Cómo llama la Biblia a los que se dejan engañar? Ingenuos. 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 Hay que escucharlos a todos. A mí, yo en mi casa, yo tengo caridad con todo y tolerancia a todo. El que llegue y yo lo escucho, salga el uno y entre el otro. Dígame si eso no es lo que hacen las prostitutas. Salga el uno y entre el otro. Igualito, prostituirse en la fe. Eso se llama ser ingenuo, engañando a los ingenuos. ¿Cómo los engaña? Con palabras bonitas y piadosas. Con palabras bonitas. Y palabras piadosas significa palabras que vienen de Dios. Palabras que vienen de Dios. Vengo en el nombre de Jehová, aleluya, gloria al Señor. Vengo a predicar la palabra de Jehová. Pero es pura mentira, pura falsedad, puro engaño. Palabras piadosas, bonitas y piadosas. Antes de que nos saquen corriendo, déjenme terminar con Efesios capítulo 4. En el capítulo 4, ¿se acuerda que lo leemos rapiditico así? Y pasamos al 11. El del 4,
O sea, si quieres desde el 3 para recordar lo que Pablo quiere y lo pasamos así rapidito. Escuche. Mantengan entre ustedes lazos de paz y permanezcan unidos en el mismo espíritu. ¿Cómo? Un solo cuerpo, Una sola iglesia, ¿verdad? un mismo espíritu, pues ustedes han sido llamados a una misma vocación y una misma esperanza. Siga. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está por encima de todos, lo penetra todo y está en todo. Ahora, ¿cómo hacemos nosotros para vivir esa unidad? En base al versículo 11. Dios, para que esa unidad se mantuviese en la historia, y llevamos 2000 años creyendo lo mismo que creían los cristianos, y nos acercamos a la catacumba, murieron por creer que Cristo estaba en la hostia, que estaban comiendo el cuerpo de Jesucristo y por eso lo mataron. Murieron por creer en la resurrección, lo mismo que usted y yo creemos. Murieron por vivir la fe hace tanto tiempo. Hoy igualmente usted y yo lo creemos. Vean, ¿qué hizo entonces, según Pablo, qué hizo Dios para que se mantenga la unidad, para que se mantenga la fe, para que se mantenga la doctrina? Escuchen. Y dio sus dones. Dio sus dones. Unos son apóstoles, ¿Se dan cuenta qué hace Dios para que se mantenga la unidad? ¿Otra vez? unos son apóstoles. A unos los nombró apóstoles. Apóstol. ¿Sabe qué significa apóstol? Apóstol es aquel que no viene por su propia cuenta, que fue enviado por el Señor. A unos envió, pues. A unos envió. No ruego solamente por estos, sino también por los que van a creer en la palabra de esto. Esos son los apóstoles. Por eso la iglesia es apostólica, porque para que haya unidad, un solo cuerpo, tiene que existir la apostolicidad. Tiene que venir de la sucesión apostólica. No venimos de ayer. No tenemos 50 años, ¿no? Como los protestantes. No tenemos 500 años como los protestantes. Tenemos 2000 años. Desde los apóstoles tenemos la tumba de San Pedro. Tenemos los restos de San Pablo. Vamos a ir a visitarlo. Tenemos los restos de los otros apóstoles. Los restos de todos los apóstoles. Lo tenemos en la iglesia. Somos apostólicos. Porque Dios dejó apóstoles dentro de la iglesia. Sigue. Otros profetas, Pero ojo, dentro de la iglesia, para que haya unidad, Dios dejó ¿qué significa? Los que van a predicar su doctrina, su enseñanza, no lo que les dé la gana. Hoy, ¿cuál es el problema de los protestantes? Que ellos entienden por profeta el que predica lo que le dé la gana de parte de Dios. Ese es falso profeta. Eso es de aquello que Jesús dice, cuídense de los falsos. No me pierda aquí, Mateo 7:15. Cuídense de los falsos profetas. Es que los protestantes engañan a la gente. Sí, Cristo dejó profetas. ¿Y quién es el profeta? Aquel que viene a predicar la doctrina de Cristo sin cambiarla. Pero hay falsos profetas, escuchen. cuídense de los falsos profetas. Se presentan ante ustedes con piel de ovejas, pero por dentro son lobos feroces. Entonces, Cristo dejó profetas en la iglesia. Los que van a predicar su palabra, los que van a profetizar de parte de Dios, pero el diablo lo sabe, que ese es el centro de la unidad. Los apóstoles dentro de la iglesia, los profetas dentro de la iglesia, entonces el diablo manda falsos. Y ya Cristo lo advierte, cuídense de los falsos profetas. Y los católicos no saben quiénes son los falsos profetas. Y los católicos dicen, no hay falsos profetas. Todo aquel que me venga con la Biblia, todo aquel que se diga cristiano, yo lo recibo porque ese es un profeta de Dios. Tonto, Jesús dijo, cuídense de los falsos profetas porque vienen a ustedes con piel de oveja, pero por dentro son lobos feroces. Y ustedes no se han dado cuenta que son lobos feroces. Ustedes los miran, la piel de oveja, y ay, que son unos antiguos. Ay, yo quisiera ser como los evangélicos. Ay, no quiebran un plato. Son lobos vestidos de oveja. Cuídense de ellos. Entonces, para que haya la unidad, Cristo dejó apóstoles, dejó los profetas. Otros evangelistas. Cristo dejó quien cuidara el evangelio. Quien fuera, eso se llama magisterio, el magisterio de la iglesia, que va a cuidar el evangelio, que nadie puede cambiar el evangelio. Y por eso usted verá
que el magisterio de la iglesia ha hecho la Biblia, la iglesia, y no ha permitido que ni le quiten ni le pongan más. Porque para eso dejó evangelistas, hombres que conocen el evangelio, hombres que cuidan el evangelio, hombres que predican el evangelio. Pero también hay falsos profetas y hay falsos evangelistas. ¿Qué más? Otros pastores. Ah, pastores. Aquí están los pastores protestantes. No, señor. Recuerde que el diablo, para hacerle la contraria a Dios, si Dios dejó profetas, el diablo manda falsos profetas. Si Dios dejó apóstoles, el diablo manda falsos. Si Dios dejó pastores, el diablo manda falsos. Pero en la iglesia católica hay pastores. A Pedro, que le dijo Juan 21:15, Pedro me ama más que esto, pastorea mis ovejas, cuida mi rebaño. Le dijo a Pedro, dejó pastores entre los verdaderos pastores son el Papa, los obispos, los sacerdotes que van guiando al pueblo por los caminos de Dios y lo va alimentando con dos clases de alimentos: la palabra de Dios, como lo estoy haciendo ahorita en esta liturgia de la palabra, y la Eucaristía, como lo vamos a hacer al final. ¿Captan? Entonces va dejando quién pastorea el rebaño, quién cuida el rebaño. Pastores, pero el pastor no solamente alimenta, el pastor cumple dos funciones: alimenta y cuida, porque si alimenta las ovejas y no las cuida, tremendo banquete se van a dar los protestantes. Claro, por eso yo los cuido, por eso yo le doy la apologética. Apologética es cuidar el rebaño. Y enseñar la Biblia sin apologética es alimentar el rebaño para que vengan los protestantes y los encuentre bien gorditos y se los lleve. ¿O no? Ajá, dejó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y atención. Y maestros. ¿Qué dejó? Maestros. Cuando la Biblia dice que dejó maestros, ¿qué quiere decir en castellano? Que nadie puede enseñarse a sí mismo por su propia cuenta. O mejor, que nadie puede, como dicen los protestantes, interpretar las escrituras por su propia cuenta. Eso es diabólico, eso es satánico. Y eso fue lo que dijo Martín Lutero en el año 1520. Cuando allá fundó a los protestantes, el día de Satanás, 31 de octubre, que fundó a los protestantes. ¿Cuál fue el lema? El lema de Satanás: cada quien interpreta la escritura por su propia cuenta. Pero aquí dice no, si Dios dejó maestros, significa que usted se tiene que dejar enseñar, que yo me tengo que dejar y que yo no voy a enseñar lo que me dé la gana. Para eso están los maestros. Ahora pregunto, acá Marco, aquí tengo un maestro de matemática, reconocido en Venezuela, ya, reconocido hasta en la capital de Venezuela, en matemática. Un hombre que conoce la matemática. ¿Se imagina que este hombre llegue a dar clases a unos niños y le diga, ¿cuánto es 2 más 2? Y el niño le diga 5. ¿Qué opinan ustedes? ¿Cómo se puede sentir don Marcos? Mal. ¿Por qué? Porque su conocimiento y sus estudios le han llevado a conocer que 2 más 2 son 4 y se está dando cuenta de la gigantesca ignorancia que tiene ese niño. Y él va a preguntar, ¿y quién le enseñó esa barbaridad? Que 2 más 2 son 5. Eso es increíble. ¿Por qué van a engañar a ese niño? ¿Y qué tal que don Marcos dijera, no, pues que cada quien diga lo que quiera? Si él quiere decir que 2 más 2 son 5, que diga que 2 más 2 son 5, sígalo diciendo, no hay problema. ¿Será buen maestro? No. Y entonces, si él ve que Julano de tal le enseñó eso, él tiene el derecho como maestro de decir, no, eso no es así. Si quiere, llámeme a la persona que le enseñó y le dice, mira, aquí hay 2 manzanas, aquí hay 2 manzanas. Ah, no, ¿cómo es? 2 más 2, sí, 2 más 2. Aquí hay 2 manzanas, aquí hay 2 manzanas. Únanla, a ver cuántas manzanas hay. 1, 2, 3, 4. Le comprobé que 2 más 2 son 4, no siga diciendo mentiras. ¿Y cómo se va a sentir el mentiroso que estaba engañando al niño? Mal, porque este lo hizo quedar en ridículo. Claro, lo ofendió, lo dejó mentiroso delante de los demás, pero él, como maestro, no puede dejar que engañen a un niño. Y a él le duele, porque él tiene el conocimiento, y como él tiene el conocimiento, le duele la ignorancia del otro.
pero también le duele cómo aquel engañó a este. Gracias, Marco. Así también en la parte espiritual, Dios dejó maestros que conocen la doctrina, la enseñanza de Cristo, para decirle, epa, así no es. Pero sabe, viene un feligrés, ayer era feligrés, ayer era católico y estaba en la fila de ustedes y respetaba a los sacerdotes, pero hoy se metió a evangélico. Y ya viene con la Biblia, le dicen los curas no saben nada de la Biblia, los curas estudian por angelología y teología. Yo sí vengo a enseñarle a los curas la Biblia, pero usted no es el mismo feligrés de ayer que no sabía nada. Sí, pero ya me enseñaron que 2 más 2 son 5. Y el cura dice, ay Dios mío, perdónale porque no sabe ni lo que dice. Tan ignorante es, no estudió nada. Y viene a refutarle al cura y decirle, es que usted no estudia nada. Yo sí estudié la Biblia. ¿Qué cuento? No, hermanos. Miren, entonces, ya. Oh, ok. Entonces, miren, aquí nos viene a dar una palabrita. Escuchemos qué palabrita nos van a dar aquí. Ojalá no sea un regaño. Es que estábamos esperando que llegara a avisarnos, ¿verdad? Y ese era el trato que tenemos, que cuando nos avisaran, terminábamos. Pues nos avisaron, pues terminamos. Pero vamos a terminar diciéndole el versículo 14. ¿Para qué dejó Cristo esto? Entonces no seremos ya niños, zarandeados y llevados por cualquier viento de doctrina o invento de personas astutas, expertas en el arte de engañar. Para eso dejó todo eso que les nombré. Para no ser, ¿otra vez? Entonces no seremos ya niños zarandeados y llevados por cualquier viento de doctrina o invento de personas astutas, expertas en el arte de engañar. Ahí les dejo ese caramelo de chocolate de fresa para que se lo coman. Te damos gracias, Señor, por esta bella oportunidad que nos brinda de compartir tu palabra. Ayúdanos que esta experiencia que hemos tenido sirva para la gloria tuya y la salvación de los hombres.